Muy buenas tardes a todos ustedes. En este momento vamos a hablar acerca de lo que son las shell y los tipos de ataques que podemos percibir a través de la shell. Entonces, esto surgió debido a que estábamos conversando ahí en el grupo de ciberseguridad Telegram y no que surgieron muchas dudas acerca de cómo funcionaban los diferentes ataques, tanto el bind, el reverse. eh, en español, el bind es eh, el, el enlace, ¿no? El tipo de ataque de enlace a nivel de shell, y el reverse sería shell inverso. Bien, entonces surgieron muchas dudas en la cual vamos a aclarar hoy domingo. Este video se estará subiendo el lunes como tal. Muchísimas gracias a todos por poner ese tema para ser dialogado, que creo que es bastante interesante. Entonces, primero, ¿qué debemos saber para darle la introducción a este video? Debemos saber qué es una shell. Una shell es básicamente un programa que interpreta lo que nosotros le escribimos por teclado, ¿no? Básicamente es como la interfaz entre el usuario y el sistema operativo, ¿no? Esa es la definición correcta que deberíamos llamar. Es la interfaz entre el usuario y el sistema operativo. Justamente la interfaz toma la entrada del teclado de la que nosotros digitamos y se la pasa al sistema operativo. Bien, entonces, ¿qué shell existen? Existen obviamente PowerShell, existe Bash, existe Bourne, existe Command Prompt, que en este caso lo utilizamos mucho como, o lo llamamos como CMD. Existe también Bash, etcétera, ¿no? Esas son las más conocidas, básicamente. Pero ¿qué problemas tenemos o qué tipo de ataques podemos percibir por utilizar o para utilizar este tipo de shell, ¿no? Básicamente, a través de una shell podemos tomar el control total de un equipo, de una víctima, y lograr justamente manipular o modificar alguna información o tomar alguna información de una víctima, ya sea una instancia, como tal, ¿no? Entonces, los tipos de ataques básicamente son bind y reverse. Bien, bind básicamente lo que hace es lo que establece es una conexión remota, justamente con el equipo o la máquina víctima. Es muy interesante explicarle que a mi derecha tengo un sistema operativo Windows que va a actuar en su momento hasta que yo lo indique, va a actuar como víctima, y a su izquierda tengo un Kali Linux que va a actuar como atacante hasta que yo le indique. Bien, hacia el final del video se van a cambiar los roles, pero hasta el momento Windows es víctima y Kali Linux es el atacante. Bien, entonces justamente el reverse shell es como es lo inverso a lo que hablamos de bind, ¿no? Bind era la conexión, el atacante inicia un servicio y obviamente en la máquina víctima, en este caso Windows, ese es bind. Iniciamos ahí un servicio a la escucha del puerto que nosotros queramos, y justamente a través de ese puerto escuchado vamos a atacar la máquina. El reverse shell es diferente. El reverse shell es que yo voy a colocar en la máquina del atacante al escucha el puerto que yo quiero conectarme para establecer la conexión remota. Bien, es lo inverso del bind. Bien, el atacante en el reverse, el atacante debe iniciar poner a escuchar el puerto por donde yo quiero establecer la conexión. Bien, luego que la máquina destino intenta la conexión, el atacante puede tomar conexión remota de la instancia víctima, en este caso. Bien,
La diferencia que existen entre entre estos tipos de ataque, bind y reverse, es que, bueno, la más que le puedo contar tres más relevante, es que bind, obviamente, como lo indiqué, el atacante inicia, o perdón, la víctima inicia el puerto, o la escucha del puerto por donde quiere ser atacado o por donde va a ser atacado, básicamente, para que el atacante tome acceso remoto a la instancia o a la máquina virtual. En este caso, yo iniciaría el puerto de escucha, básicamente, en lo que es la víctima, y me conectaría desde el atacante hacia la víctima. Bien, en el reverse, el atacante tiene el oyente configurado acá, es decir, ejecutándose en su máquina, y el objetivo que el objetivo viene siendo la máquina víctima, se conecta hacia lo que es el atacante para que el atacante pueda acceder al sistema, en este caso, bien. Y también tener en presente que en el ataque bind shell, justamente el atacante siempre encuentra un puerto abierto y de la máquina víctima, y justamente intenta vincular la shell para tener para tener la conexión remota y establecer la conexión. Bien, entonces también otro tema importante es que el reverse shell abre su propia conexión, la atacante abre su propia conexión para que justamente es lo mismo, pero es el bind, el bind es justamente la víctima abre, quédense con esto, sé que son conceptos muy complicados, pero el bind abre su propio puerto, escucha de su propio puerto y el atacante se conecta, y en reverse shell el atacante inicia el puerto y justamente la víctima se conecta a ese puerto. Cabe destacar que para uno y para otro no es necesario contar con información de direccionamiento. Por ejemplo, para el bind sí es necesario que el atacante conozca o debe conocer la dirección IP de la víctima antes de lanzar el ataque. Pero para el reverse shell no es necesario que el atacante sepa la IP de la víctima. Bien, porque el atacante se conectará a ese puerto, no se conectará a una información adicional. Bien, entonces, antes de comenzar, de poner en práctica lo que ya describimos, me gustaría también hablar, primero, que nos vamos a colocar la actitud de Red Team, es decir, básicamente vamos a convertirnos en un ataque, en un atacante para lanzar ataques. Siempre me gusta decir esto. En este tipo de ataque que se considera básicamente bind o cualquier tipo de ataque a shell, se considera que son ataques de redes, básicamente. Me gusta colocarme la actitud de atacante de Red Team, básicamente. Y me gusta también, cuando voy a hacer estos ataques que son de redes, me gusta justamente trabajar con un framework o con una matriz llamado Mitre, que muchos la conocen, que es para táctica. Básicamente yo voy indagando en una de sus fases, básicamente que es ejecución. En ejecución yo voy a tomar la conexión remota a través del command prompt, de command interface o a través de la shell, que lo vamos a hacer en este caso, para luego de poder tener una persistir en los sistemas y posible una evasión o posible un movimiento lateral, ¿no? Un movimiento lateral es la fase o el ítem que más me gusta, porque en el movimiento lateral, lo vamos a ver en la práctica ahora, yo puedo atacar a diferentes, tener acceso, tomar control de acceso de diferentes máquinas como tal, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar cómo yo logro concretar, o a través de qué yo logro, o cuál sería el vector de ataque que yo tendría para ejecutar o para tener conexión remota desde un atacante hasta una víctima. El vector de ataque bueno, vamos a definir primero qué es un vector de ataque. Un vector de ataque es la forma, es el medio, es el método que utilizamos para vulnerar un sistema o para atacar a un sistema.
El vector de ataque para valga la redundancia, para este ataque de Network Attack, Bind Shell y Reverse Shell, sería phishing, o sería descubrir algún puerto abierto del sistema o de la víctima. Bien, una vez dicho esto, vamos a comenzar con Bind Shell. Básicamente, obviamente, el atacante instala un puerto de escucha en la máquina de la víctima. Vamos a suponer que el vector de ataque fue phishing y ya accedimos a la instancia, o debemos instalar, o ya instalamos el siguiente comando en la máquina víctima a mi derecha. Primero yo descargué, obviamente me toca hablarle algo. La tool que voy a utilizar para esto es Netcat, bien, que es la tool que más me gusta para hacer los Bind Shell y los Reverse Shell, bien. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hacer el Bind Shell. Entonces vamos a abrir un command prompt, vamos a ir a donde tenemos descargado. Yo en este caso estoy utilizando un portable de Netscape, no lo tengo instalado, entonces me tengo que ir a la ruta para ejecutar cada uno de su binario. Bien, entonces lo que haré es también para darle refrescar memoria, es que Bind Shell necesitamos la víctima poner el puerto de escucha donde nosotros necesitamos conectarnos remotamente. Bien, también este tipo de ataque fue siendo menos probable porque surgieron los firewall, los Next Generation, los firewall anterior a los Next Generation. No, es otro tema, no quiero mostrarle o ligarle o mezclarle diferentes tópicos, pero después de los firewall, este ataque Bind Shell, ha sido un poco, se ha ido un poco, ¿cómo decirlo? No es tan común. ¿Por qué? Porque justamente ya las conexiones se cierran a través de los firewalls, entonces no podemos concretar el ataque. Pero vamos a verlo igual. En este caso voy a poner el escucha y voy a ejecutar el ataque de Bind Shell. Bien, entonces sería de la siguiente forma: nc, menos L, menos P, justamente nc es el comando, la abreviación de netcap, menos L de listening, menos P, justamente el puerto, y menos E, que sería el verbose. En este caso sería cmd.s, que sería la shell que yo quiero donde se ejecute esto, bien, donde escuche esto. Entonces sería enter, bien, y ahí ya está escuchando. Y en el atacante, yo lo que tengo que hacer, voy a abrir otro cmd, voy a buscar un ipconf acá, vamos a ver ipconf, bien, es la .11, bien, es otra instancia. Vamos a conectarlo entonces en ese, la IP 172.16.253, perdón, 11, correcto, y el puerto que necesitamos conectar, 443. Y fíjense que ya tenemos acceso a, ya tomamos control remoto de la víctima, en este caso el Windows. Vamos a ejecutar, vamos a poner esto por acá, esto tiene que colocarse de esta manera acá, y vamos a justamente a moverlo en el sistema operativo para tomar control y hacer algunas acciones dentro del sistema operativo. Ya estamos adentro. Si le hacemos un ls, un deal, esto es Windows, recordemos, podemos ver que no existe, que existe lo mismo que estoy viendo en mi máquina atacante, existe en la máquina víctima. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear un archivo que se llame this machine host. Esta máquina ha sido hackeada, o ha sido comprometida. Es por ponerle un mensaje y vamos a llamarle
Yo básicamente voy a crear este fichero o este file, perdón, este archivo acá. Mire inmediatamente cómo lo creé de esta manera. Si quiero puedo abrir este archivo de esta manera. Bien, y miren cómo lo voy a abrir. Bien, es decir, tengo el control total de esa máquina. Hemos logrado con éxito el ataque. Bien, entonces puedo eliminar esto también con esta y se va a poner nuevamente en el notepad un dedo porque lo eliminé. Fíjense, obviamente se va a, ahora me va a decir que si los quiero guardar porque ya no existe, o simplemente se va a ir. Bueno, en algunos casos se va a te dice que si lo quiere guardar porque ya no existe, pero parece que el sistema operativo no determinó que si existe ese archivo. Por lo tanto, ya ha sido eliminado el archivo pidata, porque obviamente tenemos el control remoto y lo eliminamos. Ahora vamos a hacer el reverse. Bien, el reverse shell. Bien, básicamente en el reverse shell lo que vamos a hacer es instalar un servicio que escuche en la terminal o en la shell bash de la máquina Kali Linux para comprometer el Windows, que sería la víctima. Pero en este caso vamos a escuchar el puerto. Fíjense algo interesante primero. Voy a hacer exit y fíjense que si yo le doy enter acá no sale, pero si yo hago exit va a salir. Bien, porque es una única sesión que se establece entre el atacante y la víctima, y si sale de esa sesión perdiste justamente el control remoto o va a tener que ejecutar de nuevo el comando que ejecutamos anteriormente en la máquina víctima a mi derecha. Bien, entonces teniéndose presente, vamos con el otro tipo de ataque, que sería reverse shell, que en lo que vamos a instalar un oyente de esta manera o un servicio. Sería de esta manera. Recuerden que ahora ya estoy posicionado a mi mano izquierda, que es el atacante. Vamos a instalar ese escucha de ese puerto con esa herramienta, y vamos a justamente en la máquina de la víctima vamos a ejecutar esta manera. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar la IP de la víctima, en este caso del atacante, que sería vamos a ver, sería 14. Bien, sería 14 y sería 14, y vamos a colocarla acá para tomar control de la máquina víctima, en este caso la Windows. 2, 23, 14, y vamos a justamente como queremos interactuar, pasámosle ese parámetro y sería de esta manera. Una vez hagamos esto, vamos a ver invalid, perdón, acá no es -L, acá es de esta manera, nset 443, perdón, es la IP más el puerto -C cmd. Ahí está, y inmediatamente acá mismo ya podemos hacer un dir y nuevamente tenemos el control total de la máquina Windows, de este caso de la víctima, pero obviamente haciendo una metodología reversa o inversa de lo que es este ataque. Bien, entonces a mí me gusta mucho ejecutar este ataque a nivel de red. Recordemos que es un network attack como tal. Y una vez yo en práctica en un laboratorio tenía un Linux que no tenía Netscat. Bien, que no tenía Netscat, y obviamente ustedes se fijaron que yo utilicé en ambas máquinas el Netscat para justamente lograr ambos ataques, el bind y el reverse. Entonces, José, ¿cómo lo logramos si no tenemos Netcat instalado por ejemplo, vamos a poner el escenario que a mí me pareció cuando yo estaba en mi laboratorio hace un tiempo atrás, que era que el Linux no tenía Netcat. Entonces vamos a simular esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a cambiar el rol.
El atacante, en este caso va a ser la Windows, ¿bien? Va a ser la Windows. Recuerden esto. El atacante va a ser la Windows porque la Windows sí tiene netcap, ¿bien? Entonces, la víctima, en este caso, va a ser el Kali Linux, ¿bien? Kali Linux, imaginemos que no tiene. Vamos a esperar un poquito. Bien. Vamos a imaginar lo que él no tiene, justamente el netcap instalado. Entonces, José, ¿cómo logramos esto? Lo logramos fácil, de la siguiente manera. Recordemos, mi mano derecha, Windows, es la atacante. Bien, mano izquierda, en este caso, los roles invertidos. El Kali Linux ahora es la víctima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer una ingeniería inversa o vamos a hacer un ataque de reverse shell, en la cual yo primero tengo que ejecutar el puerto a la escucha. Bien. Colocar el puerto a la escucha y el puerto sería el mismo. Bien, ahí está la escucha y no tengo netcat acá. Bien, entonces lo que voy a hacer es tengo batch, es una shell, entonces voy a ejecutar el siguiente comando, bash -i, que es para interactividad entre los comandos. Bueno, puedo hacer, no va en el tema, pero es un concepto básico de Linux, que si tú si por ejemplo no te acuerdas acerca de algo, de algún parámetro, puedes colocarle main y bash y te va a decir una serie de cómo se utiliza, de utilidades, cada uno de cada uno de los ítems o de los parámetros que le puedes pasar con sus definiciones. Por ejemplo, como le indiqué, representa una shell interactiva. Entonces, vamos a interactuar bash -i. También tenemos que redireccionar ese input básicamente no me quiero centrar en otro tema, pero le voy a hacer el comando completo, que vamos a utilizar el kernel de Linux, algunos módulos, TCP, obviamente la IP del atacante, que sería en este caso la IP del Windows, bien, y el puerto, y sería 0. Vamos a trabajar con los controles de flujo, ya sea el input output que ingresemos por teclado. Esto en Linux, para no abundar más, pero para darle una introducción, el 0 es stdin, el 1 es stdout, es decir, el 0 es stdin, que es la entrada de lo que yo digito por teclado, y el 1 es stdout, la salida, ¿no? El 2 es stder, que es el error. Bien, son como los controles de flujo de marcación por teclados, pero esto no va en el tema, pero quiero explicarle por qué están estos parámetros, y justamente este símbolo que vemos acá es para redireccionar el output o el input de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, no quiero indagar mucho, pero es de la siguiente forma. Es de esta forma. Si quieren, si tienen la motivación, pueden buscar cuáles son los flujos de entrada y salida de teclados. Básicamente son los tres que les comenté, pero ponerlos más en práctica en un escenario para que puedan justamente ver y aprender ese tipo de cosas. Le damos enter y fíjense que mi máquina, en este caso a la derecha, mi Windows, que es el atacante en este momento, ya me conectó con, si hacemos un ls acá, fíjense que están todas la documentación, toda la documentación de todos los ficheros, todo que justamente tengo en mi máquina Kali Linux, que en este caso es la víctima. Entonces vamos a ir al desktop. Bien, ya me localicé o me posicioné en desktop y vamos a crear un archivo echo. Vamos a crear this machine has ha sido comprometida, lo mismo, hello.txt. Fíjense que en mi escritorio no existe ningún archivo llamado hello.txt. Ya yo tomé control acceso remoto de mi víctima, que en este caso es el Kali Linux, y justamente voy a redireccionar, me faltó acá redireccionar acá, y fíjense que acá ya me lo creó el archivo, y si se fijan, vamos a darle doble clic
está "This machine has been hacked". Bien, entonces es decir que ya tomamos control total de lo que es esa máquina. Bien, entonces esto ha sido todo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.